Hola, queridísimos hermanitos en el Señor. Espero que estén muy bien, que hayan tenido una semana extraordinaria en el amor de Dios. Y estamos aquí nuevamente reunidos para poder proclamar y contemplar la palabra de Cristo, que es vida, que es santidad, que es divinización. Y agradecido de que estés en torno a esta transmisión, agradecido de que lo compartas y a tu manera lo difundas, y agradecido por escuchar las palabras que Cristo hoy quiere traerte a tu hogar, a tu vida, a tu corazón y a tu persona. Muy agradecido. Ya estamos saliendo de las fiestas decembrinas. Precisamente hoy recordamos la Epifanía del Señor, la llegada de los tres Reyes Magos, que es una belleza, es la belleza del Evangelio de Cristo, hermanitos. La tradición que hemos hecho de que cada 6 de enero le traen los Reyes Magos a todos los niños del mundo un obsequio, como una muestra de bondad, de amor y de devoción a todos estos pequeños del mundo, pues eso es una belleza del Evangelio, la belleza del Evangelio de la Navidad que se plasma en la Navidad. Hoy por hoy el mundo no sería igual sin esta festividad que la Iglesia Católica, ha difundido por más de 2000 años esa tradición de recordar el nacimiento de Cristo. Por eso, queridos hermanitos, muy contento de que estén aquí con algunas dificultades, con algunas contrariedades, por cuestión de tiempo, por cuestión de tecnología. La tecnología nos falla a veces, pero con mucho amor y con mucha devoción he preparado este tema que ojalá sea un parteaguas en su vida, que es el objetivo, no es mi objetivo. Yo no tomo de mí mi referente, yo no soy referencia de mí mismo, amadísimos hermanitos. Yo nunca hablaré en mi nombre, sino siempre será la referencia Él. Él es quien se lleva la gloria, Él es el que comparte y transmite, y lo permite esta transmisión para mayor entendimiento de la verdad de su Evangelio. Por esta razón les doy la más cordial bienvenida. Espero que estén de lo más felices, más contentos, revitalizados por estas fiestas decembrinas, que se va a expresar en su cuerpo, ¿verdad? Hermanito, nos vamos a ver más gorditos, más cachetoncitos, porque esta temporada es también una tradición de preparar los alimentos más exquisitos, de sacar la receta prohibida, ¿no? En el que compartimos en cada país, en cada lugar, en cada rincón del mundo, compartir los alimentos en esta Navidad, bueno, es una delicia. Pues así, queridísimos hermanitos, pues nos vamos preparando para esta transmisión, un momento para el corazón con el hermano Gerardo, que gustosamente les he venido compartiendo ya hace algunos meses, esperando en gloria de Dios que esta transmisión sea llevada a cada rincón del mundo, que sea proclamada. Por eso quiero suplicarte que le des un me gusta y que lo compartas al mayor número de grupos de personas, tus grupos de WhatsApp, compartir y difundir esa transmisión, pues va a ser algo bonito, queridísimos hermanitos, porque la pueden escuchar mientras tienen alguna actividad, en la oficina, en el trabajo, pueden poner la transmisión que se va a quedar aquí en mi canal de Facebook y que después voy a subir en mi canal de YouTube para que quede esa transmisión y la puedan escuchar el mayor número de personas, porque es un poquito como una formación, es un compartir desde el amor de Dios, algo que puede ayudar a las personas a crecer espiritualmente y a crecer en el amor de Dios. Por eso muchas gracias por compartirlo e invitarte a estar atento a todas mis redes sociales. Ahorita que he tenido un poco de tiempo, me he dedicado un poco más a las redes sociales. Y bueno, me podrás ver en todas las redes sociales, en TikTok, en YouTube, en Facebook y en todas las demás que salgan, pues ahí estaremos, queridísimos hermanitos.
dale un me gusta y comparte esta transmisión para que el Evangelio de Cristo retumbe en su centro la tierra. Así, con un poquito de deficiencia en la transmisión, pero como ya se va a quedar el canal, queridísimos hermanitos, la grabación pues ya no, nada más se va a ver un ligero corte. Han de disculpar, pero las redes, el internet está muy malo y bueno, pues así son las cosas, amadísimos hermanitos. Entonces vamos a procurar dar transmitir cuando se tenga muy buena señal. Tal vez se pause un poco, no te desesperes. Esperemos un poco que se estabilice el internet y nuevamente pueda tomar la señal. Pues de esta manera darte la bienvenida, queridísimos hermanitos. Recordarles que para esta transmisión, que es un programa que transmito un momento para el corazón con el hermano Gerardo, ambientes tu entorno, que puedas poner una veladora, la imagen de tu devoción, un paisaje bonito de fondo, como hoy lo tenemos, música de los pajaritos que están cantando bellamente. Puedes también poner un poco de incienso, la Sagrada Escritura que no te debe de faltar, sobre todo yo recomiendo la Biblia de Jerusalén o la Biblia latinoamericana, que la puedas tener entronizada allí donde va a estar, donde estás escuchando esta transmisión, y también tener algo con que escribir, un diccionario por si el hermano dice una palabra que no entiendo, rápidamente la busco para poderla dar la interpretación más cercana del mensaje que quiere dar el hermano en esta transmisión. Y también, por ejemplo, si me va a salir un mexicanismo y yo ya un mexicanismo que son vocablos, son frases muy mexicanas, que son modismos, que nosotros hacemos nuestras frases muy mexicanas, bueno, pues oportunamente yo las aclararé para que quede claro el tema, claro lo que queremos compartir. Muy agradecidos, pues hermanitos, ambientar este lugar es muy importante para poder comenzar a respirar la palabra de Dios y su evangelio, la belleza de su evangelio, que es tan actual y tan vital para para estos tiempos, para el hombre de hoy, que eso es lo que vamos a estar un poquito compartiendo, amadísimos hermanitos. Va a ser el tema un poquito largo, pero vas a ver que va a valer la pena. No te pierdas nada de la transmisión para que tú puedas escuchar, puedas entender en vivo el mensaje que deseo compartirte, amadísimos hermanitos. Entonces ya tenemos ambientado nuestro lugar. Aquí tengo la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, que ya he comenzado a mis estudios sobre la verdad de Guadalupe, ni más ni menos que de la viva voz del Congo, Monseñor Eduardo Chávez, que es el profesor eminente que da este diplomado, la verdad de Guadalupe, en la universidad de mayor relevancia e importancia a nivel mundial, me atrevería a decir, en los temas guadalupanos. Y entonces, pues, ni más ni menos que si yo ya tenía amor a la Virgen de Guadalupe, si yo ya fui consagrado desde niño por mis papás a la Virgen de Guadalupe, así como todos mis hermanitos, mis hermanos, con más amor y más devoción profeso a la Madre del Cielo. Pues aquí tenemos ambientado el lugar, queridísimos hermanitos. Adivinen a quién vamos a encomendar esta transmisión. Lo vamos a encomendar a un santo que seguramente nunca lo has oído, pero a lo mejor lo has oído, pero no has sabido realmente quién ha sido. Lo vamos a encomendar a San Simón Estilita, que la iglesia lo recuerda, además de otros santos, el 5 de enero, que realmente fue un ermitaño seglar, un seglar ermitaño. Este San Simón Estilita, queridísimos hermanitos, nace cerca del año 400 en el pueblo de Sisán, cerca de Tarso, de donde era San Pablo. ¿Recuerdan la Sagrada Escritura? San Pablo de Tarso dice: queridísimos hermanitos, pues este santo
De pequeño se dedicaba a pastorear ovejas por los campos, pero siempre en su corazón tenía un deseo de santidad y un deseo ardiente de ver al Padre del cielo en la eternidad. Y este deseo creció junto, porque ya lo experimentaba desde pequeño, creció junto con su edad, cuando cobró una mayor fuerza ya de adolescente. Por esta razón, a los 15 años, San Simón Estilita entró al monasterio, a un monasterio, les estoy hablando del año 400, que estamos hablando donde había un auge y una fuerza de los santos padres que se iban al desierto para poder vivir la vida cristiana, a este Cristo eremita, a esta carisma de este Cristo eremita, imitándolo a él para poder lidiar con sus demonios. Pues era un auge que había monasterios. Bueno, pues estos monasterios, amadísimos hermanitos, en uno de estos San Simón Estilita entra y entonces empieza con grandes penitencias, con grandes ayunos. De hecho, está certificado en su vida que este santo pues nada más comía una vez a la semana y los demás días lo dedicaba realmente en el ayuno, orando a Dios para que el hombre pudiera, su intención, el hombre pudiera encontrar la salvación de su alma. Pues este santo, al entrar al monasterio, hacía estas grandes penitencias, pero el abad, por miedo a que otros monjes lo siguieran su estricta penitencia y su estricta observancia, pues decide despedirlo. Le dice: San Simón, pues vete del monasterio, aquí pues busca otro lugarcito, ¿verdad? No sabrá Dios qué le habrá dicho este abad. Y entonces pues el santo, en esa confusión que en su momento pudo haber sido, pues decide irse a vivir, hermanitos, ni más ni menos que a una caverna, a una cueva, donde permaneció hasta el fin de su vida. Este lugar, queridísimos hermanitos, fue protagonista de las más extremas y duras penitencias de San Simón Stock, sobre todo para lograr la pureza del alma, la castidad perfecta. Miles de feligreses acudían a visitar este santo, también gente muy importante, monarcas, y él los atraía por sus elocuentes sermones y bellos sermones llenos de mística y de espiritualidad. Dichosos los oídos que los escucharon, queridísimos hermanitos, porque estos santos de este calibre dentro de la iglesia son de verdad fascinante y apasionante su vida. También acudían con él funcionarios reales, hasta el propio emperador de la época, para pedirle consejos sabios. Esto es con la finalidad de poder lograr una convivencia pacífica y armoniosa en su reino. Como les decía, comía nada más una vez a la semana. Murió el 5 de enero el 5 de enero del año 459, a la edad de 59 años. Fíjense, duró poquito, seguramente por sus grandes penitencias. Pero ¿cómo lo encontraron, amadísimos hermanitos? Yaciendo muerto. ¿Cómo encontraron a San Simón Estilita? Que es lo que más me gusta, amadísimos hermanos. Arrodillado, con la cabeza inclinada, y así quedó muerto, como si estuviera dormido. A partir de ese momento, amadísimos hermanitos, como decimos normalmente, como ahora se proclama y toda la iglesia lo está proclamando ya santo al Papa Benedicto XVI, se le dice como seguramente San Simón Estilita fue un santo ya, después de morir. Y todas las personas lo proclamaban ya como santo. En este lugar, amadísimos hermanos, en este sepulcro, en esta caverna, en esta cueva, sobraron muchos milagros por su intercesión. Y junto al sitio donde estaba su columna, porque él estaba en una columna, en la parte de arriba, muy apartado del mundo,
En ese lugar se construyó un gran monasterio para monjes que querían vivir su misma espiritualidad y hacer su penitencia. Pues, queridísimos hermanitos, a San Simón Stock vamos a encomendar esta transmisión, un momento para el corazón, con el hermano Gerardo, que sea San Simón Stock quien se manifieste, que esté con nosotros, que esté intercediendo perpetuamente por todos ustedes, por su servidor, para que sea Dios quien hable, que sea el Espíritu Santo quien hable, porque el hermano Gerardo es poca cosa, el hermano Gerardo no es nada, pero que sea Él quien quiera compartirnos su sabiduría y podamos poder paladear un poquito la sabiduría de Dios. De esta manera, encomendando a San Simón Stock, nos preparamos para el momento de momentos. Pero ahora no tengo el Gloria de Vivaldi que suelo ponérselos, porque la transmisión está muy deficiente, queridísimos hermanitos. Apachurro un botoncito para poner la música y todo se alenta. Quiero mover otra cosita y se interfiere, se va la señal. Bueno, pues vamos a preparar con un momento de silencio a la proclamación, bueno, no es proclamación, a la lectura del Santo Evangelio. Solamente puede ser proclamado el Evangelio por un diácono instituido por un sacerdote. Su humilde servidor no es ni diácono ni sacerdote, por eso haré la lectura del Santo Evangelio, previo a un momento de silencio. Recuerden lo que compartí en la transmisión pasada en relación al silencio, queridísimos hermanitos. Entonces, oyendo estos pajaritos tan hermosos que seguramente el lindito Juan Diego escuchó y escuchó ante la presencia de la Virgen de Guadalupe. Queridísimos hermanitos, pues quedémonos en silencio. Amadísimos hermanitos, en este momento de silencio, preparemos nuestro corazón para abrazar el Evangelio de Cristo. Así, con este silencio evocador, amadísimos hermanitos, abramos nuestro corazón, abramos y dispongamos nuestro corazón para escuchar la palabra de Cristo. Este santo evangelio que queremos que sea escuchado, por cada uno de nosotros, queridísimos hermanitos. Pues dispongamos pues nuestro corazón a ese detenimiento, queridísimos hermanitos. Abramos nuestro oído de nuestra alma y escuchemos la lectura que nuestra amada Iglesia nos propone para este domingo y que lo toma del evangelista San Mateo. Capítulo 2, versículo del 1 al 12. Ahí tienes lista tu Sagrada Escritura. Puedes hacer una pausa en esa transmisión y poder tener esta cita bíblica para tenerlo allí en nuestra Sagrada Escritura. Mateo, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Escuchemos pues con atención. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías.
Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentre, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír el rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volverían a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Queridísimos hermanitos, dejemos otro momento de silencio para meditar la palabra. Aquello que el Señor te haya escrito en tu corazón en estos momentos, escríbelo en tu libreta para que tú puedas hacer tu trabajo de contemplación de la palabra. Dejemos pues en este silencio oracional y meditativo para prepararnos a encarnar la palabra de Cristo. En este breve momento de silencio, queridísimos hermanitos, preparemos nuestro corazón, escribamos aquella frase, tratemos de memorizarla y tratemos de rumiarla, acuérdense, ya les dije que es rumiar, a lo largo de nuestro programa. En este momento de silencio, queridísimos hermanitos, nos preparamos para encarnar la palabra. Así, queridísimos hermanitos, de esta manera nos vamos preparando poco a poco, ya adentrando nuestro programa, un momento para el corazón con el hermano Gerardo. Este silencio meditativo ojalá te haya ayudado a meterte en ti, habitan secum, decía un padre, habitan secu, habitar desde dentro, meterte en ti, para poder contemplar la palabra de Cristo y poder encarnar en el corazón para que después, a su debido tiempo, dé frutos abundantes. Así, queridísimos hermanitos, avanzamos en nuestro programa, un momento para el corazón con el hermano Gerardo. Que sea el Espíritu Santo, fuente de luz y de verdad, quien esté con nosotros ahora aquí, dentro de nosotros y fuera de nosotros. Que el Espíritu Santo, fuente de luz, de sabiduría, sea quien hable, quien esté en medio de nosotros, que esté en tu hogar, con tu familia, dentro de ti y fuera de ti. Que el Espíritu Santo se manifieste aquí y ahora, presente en medio de nosotros. Que el Espíritu Santo, fuente de luz, de verdad, de justicia y de paz, more en nuestro corazón. Que Él sea quien guíe de la mano este programa. Que Él sea el referente
que Él sea quien lleve la gloria, las palmas y todo honor y toda bondad. Que el Espíritu Santo, fuente de luz, de verdad, de justicia y de paz, esté con nosotros aquí y ahora. Digamos juntos, queridos hermanos: ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo y llena los corazones. Ven y difunde tu sanación psíquica, espiritual, física. Ven Espíritu Santo, sana nuestras almas. Seas tú nuestro baluarte, nuestra fortaleza, nuestra sanación interior, nuestra sanación espiritual. Que seas tú, Espíritu Santo, quien sane mi psique, que sane mi ser físico, que sane mi ser espiritual. Ven Espíritu Santo, ven, quédate con nosotros y sánanos en tu verdad. Amén. Después de esta invocación del Espíritu Santo, queridísimos hermanitos, pues les quiero compartir la reflexión que con mucho amor y mucha dedicación he preparado hoy para ustedes. Quiero decirte que la tradición de la Iglesia nos enseña el simbolismo profético y teológico de la adoración de los reyes, que es la Epifanía del Señor y que hoy lo recordamos. La adoración de los Reyes Magos. El domingo próximo haremos esta gran fiesta de la Epifanía del Señor. Esta adoración de los reyes se recuerda el 6 de enero. Los regalos que los reyes ofrecen al niño Jesús poseen un significado, queridísimos hermanitos, profundamente teológico. El oro es el regalo que se da a los reyes, el metal más preciado. La reina de Saba otorga este regalo al rey Salomón. El oro, pues, tiene un significado que va ligado directamente con la realeza. Por tanto, el significado teológico que la Iglesia propone de entregar este preciado metal al niño Jesús es ya un reconocimiento de su realeza y de su reinado eterno. Por otra parte, queridísimos hermanitos, el incienso en la Biblia, así como en la cultura hebrea y judía, se usaba para ofrecérselo solamente a Dios. Se quemaba delante de Dios para ofrecer también sacrificios. Es por esto que la Iglesia toma esa tradición hermosa del incienso, que aún hoy lo sigue haciendo, para poderlo ofrendar a Dios único, este incienso. Por tanto, el ofrecimiento del incienso al niño Jesús es una prueba de un reconocimiento de su divinidad, porque solamente a Dios se le ofrecía el incienso, porque solamente el ofrecimiento del incienso se ofrecía a un auténtico Dios. Por eso el evangelista Mateo nos quiere decir que estos reyes reconocieron la divinidad del niño recién nacido y por eso le ofrecían incienso como sacrificio agradable a Dios. De aquí vamos pues analizando un poquito la belleza del Evangelio y la tradición que hoy por hoy la Iglesia nos comparte este conocimiento. La mirra la usaban los judíos, queridísimos hermanitos, para ensalvar los cadáveres, pero también se utilizaba para perfumar a personas y objetos. ¿Sabían ustedes eso? La mirra es un perfume. Es el símbolo entonces del humano, que va ligado a lo material, a lo carnal. El ofrecimiento al niño Dios es dado de esta mirra como símbolo de verdadero hombre, de uno como nosotros, del nuevo Adán. Este significado de dar
los reyes al niño Dios la mirra, nos viene a enseñar que Cristo se hizo carne, humano, verdadero hombre, y que además murió como nosotros. Por eso es necesario o se necesita ser embalsamado el cuerpo de Cristo, que también fue embalsamado con mirra. El evangelista Juan, en su capítulo 19, versículo 39, le dice a Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y aloes con 100 libras para embalsamar el cuerpo de Cristo. Recordemos que en las Escrituras Cristo es llamado varias veces hombre, por ejemplo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 15, en la carta de San Pablo a Timoteo, en la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, en la primera carta a los Corintios, de San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 21. Todos ellos nos hablan de ver esta parte de Cristo, verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Esto nos enseña que verdaderamente Dios tomó un cuerpo humano, uno como tú, como yo, frágil, débil, deficiente, enfermizo, débil. No fue un cuerpo aparente como argumentaban los antiguos docetas. Los docetas eran los seguidores de la doctrina del docetismo. El docetismo era una doctrina muy difundida en los primeros cristianos que creían que el cuerpo de Cristo no era real, sino aparente, como difuminado. Hoy en día, quiero decirles, queridísimos hermanos, esta doctrina, filosofía o como le quieran llamar, nueva era, ve a Cristo como una energía divina nada más. Pero hemos visto que Él, y la Iglesia lo proclama, no es energía, sino un ser humano como tú y como yo, como todos, que también sufrió, que también pasó hambre, sed, y que también sufrió una muerte y murió en la cruz, y que además fue embalsamado su cuerpo con mirra. Vamos entendiendo, queridísimos hermanitos. Entonces esta adoración de los reyes tiene un significado mucho más profundo, porque el hombre, máxima creación de Dios, con todas sus cualidades, talentos y virtudes, ha sido capaz de desarrollar verdaderos portentos en la ciencia. Ya les he compartido, en la medicina, en la tecnología. Ha construido majestuosos edificios, resuelto grandes enigmas, y son innumerables los progresos del hombre en estos rubros a través de su historia. Tal parece, queridos hermanitos, que da la impresión de que el hombre es autosuficiente, que es muy capaz y que no necesita a su creador. Tal parece que el hombre actual se ha olvidado de su creador o que lo ha puesto en una caja con llave. Muestra de esto en la actualidad es que en las universidades de todo el mundo se habla del hombre o del superhombre y se estudia al superhombre. Encontramos doctrinas como la de Nietzsche, que se declara anticristo. Se estudia más esto en las grandes universidades, más que la profundidad filosófica y teológica de las Sagradas Escrituras. No se estudia. Hay un desbalance. El raciocismo, el pensamiento es elevado. Estamos elevando el pensamiento a niveles extraordinarios.
pero hemos olvidado la trascendencia del hombre. Son tiempos difíciles, queridísimos hermanitos, hay un desbalance que por sus frutos los conoceréis. Y ahí vemos los frutos de esta humanidad que se convulsiona en el sufrimiento, en el dolor, en la confusión, en los sinsabores de la vida, en la incomprensión. Se pierde el hombre sus propios pensamientos, se siente sumergido en un laberinto que no encuentra salida. Es la realidad, queridísimos hermanitos, afanados y llenando sus vacíos existenciales infinitos con cosas finitas, logrando convertir el consumismo como su Dios y patrón, creando sistemas en detrimento del hombre mismo, que en vez de ayudarlo a salir a flote de su gran tragedia personal, que no es tragedia vista desde la fe, pero estoy hablando del hombre sin fe, del homus dormiens, ya les volví a hablar, durmiens homo, el hombre durmiendo, que aunque sus grandes esfuerzos por salir a flote, tal parece que se sumerge más en agonía del letargo espiritual. Este superhombre intenta pasar por encima de su creador. ¿Sabes por qué? Porque en su historia nos hemos cansado de buscarlo y nos hemos cansado de no escucharlo, no verlo, no saber quién es. Por eso el hombre actual, en su extravío histórico, en cierta medida se ha enajenado, porque ha sufrido. Busquen por ahí, hermanitos, no se me pierdan. Busquen la palabra enajenado en su diccionario para poder entender lo que les quiero compartir. Se ha enajenado porque ha sufrido una pérdida transitoria de la razón y los sentidos, a causa de un sentimiento intenso de miedo y de hartazgo y hasta cierto punto de enfado y dolor ante el misterio del silencio de su creador. Vive día a día un letargo proceso concientizante sobre sí mismo y su obligado vínculo con su creador. Ojalá podamos entender esto, amadísimos hermanitos, que vamos a tratar de aclarar en el desarrollo de nuestra reflexión. El hombre actual, el hombre de este tiempo, vive día a día un letargo proceso concientizante sobre sí mismo y su obligado vínculo con su creador. Se ha fatigado, pues, queridos hermanos, en esa búsqueda de su creador y ha querido descansar sin descanso. Pero, queridísimos hermanitos, no quiero decir que esté buscando, no desea descansar. Descansar sin descanso es afanarse en descansar, no. Es descansar sin encontrar un descanso. Y a este hombre pensante, que lo vamos a ver más adelante, hacemos referencia al hombre errante, al que camina, al que no encuentra un descanso, un aliciente en su vida. Ese es el homus errante. Este homus errante construye afanosamente su historia entre escapes y fugas, dudas, incertidumbres, miedos, dolores, confusiones y errores. En esto, queridísimos hermanitos, estamos construyendo la historia del hombre actual. En escapes, fugas, dudas, incertidumbre, miedos, dolores, confusiones y errores. Es por esto que han surgido y he querido sintetizar un poco
esto de forma general, porque este tema tiene muchísimas aristas. Lo he querido sintetizar en las doctrinas provenientes en la historia del hombre que se siguen en cierta medida o en gran medida se siguen. Estas doctrinas como el relativismo, con su negación de la posibilidad de las verdades absolutas y totales. No existen verdades absolutas. Es un error que va en detrimento en el hombre. Que esto vale el relativismo, vale la pena hacer una transmisión para profundizar y escudriñar y poder descubrir de qué está hecho el relativismo. Por otra parte, el hedonismo, con su absolutización del placer inmediato y sensitivo como máxima del bien. Vivimos tiempos en que todo queremos placer en todos los sentidos y ya un desborde de un placer en toda la historia del hombre. Queremos mitigar el dolor, queremos evitar la fatiga. Como decía don Jaimito en sus programas, ¿verdad? Es que quiero evitar la fatiga, pues es evitar el trabajo, el esfuerzo. Y estar tendido en la pereza eterna. El no sentir ánimos de querer hacer, el esconder la energía para poder estar en el placer de la conformidad, del no hacer nada. Eso entre muchas otras aristas que conlleva el hedonismo. También otra de las doctrinas enajenantes del hombre, el materialismo, con su absoluta negación de lo espiritual y lo material como única existencia, como único que podemos nosotros estudiar, palpar, que es una verdad, pero pues a los materialistas, a los que siguen un pensamiento materialista, al materialismo mismo, quisiera que me respondiera como que me pudiera responder qué es el amor, o qué es la salud, o qué es la alegría. Yo quisiera que me lo explicara. ¿Qué es el amor? ¿Qué es? Por lo tanto, pues otra de las doctrinas enajenantes del hombre actual es el secularismo, donde se desplaza lo divino, se desplaza totalmente a Dios del humano. Es el Nietzsche, es el pensamiento nietzscheano, ¿no? El superhombre. Cristo fue débil porque se dejó crucificar con toda mansedumbre y bondad y humildad, pero se dejó crucificar y se murió. Oye, Nietzsche, si ahorita estuvieras viviendo, yo te regalaría una sagrada escritura en donde con letras muy grandes y con escritas en oro puro te citaría la resurrección de Cristo. Y me gustaría que lo explicaras desde tu pensamiento niquilista. Amadísimos hermanitos, todas estas doctrinas que parecen que imperan en la actualidad van en detrimento del hombre mismo. Ni qué decir el auge que se da en países donde antes fueron extraordinariamente cristianos, donde hubo una mística extraordinaria, que hoy por hoy leemos la belleza de la mística. Hoy se declaran agnósticos, pues el agnosticismo incapacita y mutila la capacidad del hombre a la búsqueda de Dios, a la búsqueda de lo absoluto. Dios está encapsulado, sí, Dios existe, pero pues está, como decía, como abrí mi reflexión, en una cajita con llave. Cuando no, amadísimos hermanitos, como yo quisiera
gritarles y compartirles y transmitirles que Dios no es indiferente a la historia del hombre. Aun aunque el hombre esté durmiendo, el durmiensomo, el letargo espiritual del hombre durmiendo actual, pues Dios vela ese sueño y está listo para estar presente para cuando despierte de su letargo espiritual. Ese es Dios, tan cercano, pues el agnosticismo dice no, así que allá que esté Dios volando en las alturas, acá nos las arreglamos nosotros, que va en detrimento del hombre mismo. Y otra de las doctrinas que prevalecen en la humanidad es el consumismo, con su clara tendencia al consumo innecesario y excesivo de bienes, porque también nosotros no tenemos llenadera, parecemos barril sin fondo, queremos una cosa y queremos otra y otra y otra y otra y otra y otra y otra, para llenar nuestros vacíos existenciales, ese vacío interior que va ligado a la soledad interior del hombre. Pues aquí, queridísimos hermanitos, cada una de estas doctrinas merece un detenimiento, una reflexión más profunda, que Dios nos concederá un poquito profundizar cada uno de ellos. Pues estas doctrinas, y en todas sus aristas, se entreteje la cultura, la moral, la religión, la filosofía, lo ético, lo cognitivo, en el hombre actual. Son fruto del hombre que ha decidido descansar de su fatigante búsqueda de su Creador, porque el hombre se ha cansado de buscar a Dios, se ha cansado de creer, de no escucharlo, como decía hace un momento, y que hago énfasis en esto para que no perdamos el hilo y la secuencia de nuestra reflexión. Por eso retomo, el descansar sin encontrar descanso del homus errante, del hombre errante por tantos siglos, ha dormido el espíritu del hombre y éste ha cesado de continuar dándole respuesta, para darle respuesta. Ha cesado de continuar para darle respuesta al sentido de su existencia, a su trascendencia y a su divinización. Ha detenido el hombre actual las respuestas de las preguntas más elementales del hombre que se ha preguntado por siglos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? A este hombre, a todo lo anterior, a este hombre que vive en el relativismo, que vive en el hedonismo, que vive en el materialismo, en el secularismo y en el agnosticismo, estamos hablando, queridos hermanos, del durmiensomo, complementando la transmisión de la semana pasada, del hombre durmiendo. Es aquel que vive en el sueño de la ignominia espiritual. Pero a este punto, queridos hermanitos, se podrán preguntar, y seguramente, ¿qué tiene que ver todo esto que me está diciendo con la adoración de los 3 Reyes Magos, que cita el Evangelio? ¿Qué tiene que ver con el oro, incienso y la mirra?
O sea, ¿de qué nos está hablando, hermano? Por favor, aclare, sea concreto, se podrán decir, ¿no? Pero ¿qué crees, hermanitos? Que tiene que ver, y mucho. La iglesia, queridos hermanitos, juega un papel importante e inminente en la historia del hombre moderno. Nuestra Santa Madre Iglesia es Mater et Magistra, es Madre y Maestra, que proclama desde todo rincón de la tierra el Evangelio de Cristo como signo de esperanza. La Iglesia está facultada para ofrecer al hombre actual respuestas, y no solamente respuestas a todas sus dudas, inquietudes, incertidumbres y desesperanzas, sino que también está capacitada para dar consuelo, claridad y esperanza. Toda ella pregona el Evangelio de Cristo, con su pregón responde los grandes enigmas de la historia del hombre. En el libro del Apocalipsis, capítulo 22, versículo de 2 al 4, dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios, engalanada como una novia ataviada para su esposo. Y oí una voz que decía desde el trono: esta es la morada de Dios con los hombres. Pondrá su morada entre ellos, y ellos serán su pueblo, y el Dios con ellos será su Dios. Y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Esto es lo que nos ofrece nuestra amada Iglesia, queridísimos hermanitos. El Creador de todo visible, de todo lo visible e invisible, ha depositado y ha querido depositar la salvación del hombre en manos de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo ha depositado la salvación del hombre en manos de la Iglesia, manos ante todo frágiles, manos de barro, que son manos humanas. Pero junto a esa promesa depositada en las manos de barro del hombre, deposita una promesa. Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, le dice Cristo a Pedro: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Déjame decirte, amadísimo hermanito, yo sé que muchos les hace ruido y les despierta furia, coraje, confusión, resentimiento, envidia y todo lo que ustedes quieran. Sí, queridísimos hermanitos, están en su derecho. Pero quiero decirte que la Iglesia, por más de 2000 años, ha engalanado y embellecido al mundo con la belleza de su evangelio en la historia del hombre, aunque esté hecha con manos débiles. Pero hermano, dígame usted, deme ejemplos. ¿A poco esos templos todos decorados con oro y que tanto critican y que tanto nos critican? Porque no comprendemos y no entendemos y no conocemos. Eso se desvanece si tuviéramos un conocimiento básico de la historia de la Iglesia, pero no nos formamos. Queremos
desde nuestra sillita de un conocimiento corto, poder emitir juicios. Déjame decirte, querido hermano, solo basta ver la belleza de la Navidad para ver cómo la Iglesia ha embellecido y embellece al mundo. No sería igual un mundo sin Navidad que con Navidad. La Navidad es clarísimo, un legado bellísimo que ha dejado la Iglesia Católica en el mundo. Pero es que yo no sé, pues yo cuando festejo la Navidad ni me acuerdo de Cristo, pero me la paso muy bien, estoy conviviendo con mi familia, las calles se visten de luces, luces de muchos colores, hay nieve, la gente se ve alegre, nos damos un abrazo, todo eso es Cristo y más. Todo eso es el Evangelio escrito en el corazón del hombre. Por eso la Iglesia sostiene con su presencia la agonía espiritual del hombre. Y no solamente la sostiene, sino que tiene la capacidad de rescatarlo de esa agonía a través de la sanación que ofrece la profundidad de la novedad del Evangelio de Cristo. Por esta razón, es necesario el valor y decisión del hombre y de mujeres valientes que en su libre albedrío optan generosamente por entregar su vida por Cristo y su Evangelio. Queridos hermanos, el hombre actual es distinto al hombre antiguo. Esto es en cuanto a su despertar racional, no en todas, porque si dijéramos qué bonito sería que el hombre haya superado su situación humana, sea un hombre más divinizado, sea un hombre que haya comprendido y paladeado la sabiduría de Dios, sería bellísimo. Pero todavía no, amadísimos hermanitos. El gran porcentaje de la humanidad está perdida en el espacio. Perdón, hermanitos. Bueno, es decir, que está enajenado, está en el durmiensomo, no está inmersos en este hedonismo, consumismo, materialismo, gnosticismo, relativismo, todo esto, amadísimos hermanitos. Pero es distinto en cuanto a su despertar racional. Esto da cabida a un tema muy profundo. El hombre actual es distinto al hombre antiguo en cuanto a su despertar racional. Este silogismo amerita una analogía que es necesaria para un detenimiento más profundo de reflexión y análisis. ¿A qué hago referencia, queridísimos hermanitos, cuando hablo este despertar racional del hombre actual? Que es distinto al hombre antiguo en cuanto que el conocimiento es generalizado y es más homogenizado entre los individuos que habitamos este mundo. Antiguamente, el conocimiento era un privilegio en cierta medida exclusivo de la realeza y del clero. Y allí vemos la historia de Sor Juana Inés de la Cruz, que amaba tanto el conocimiento, que quiso ser religiosa, no por convicción ni por vocación, sino para poder estar al alcance del conocimiento. Y ahí vemos tantas historias en donde el pueblo realmente, lo que es el pueblo que necesita apoyo, que necesita muchas condiciones para poder desarrollarse, le era negado el estudio.
Hoy por hoy, queridísimos hermanitos, este conocimiento está al alcance de todos. Da gusto saber que para adquirir un trabajo más o menos remunerado se exige un estudio más o menos profesional. Es decir, no un conocimiento básico, sino ligeramente profesionalizado. Da gusto saber que entre los jóvenes existe un deseo de tener por lo menos en la vida una profesión. Hoy por hoy el Internet es una gran herramienta de conocimiento. El hombre de hoy no es el hombre antiguo porque el conocimiento se ha generalizado, se ha homogenizado. ¿Vamos entendiendo, queridísimos hermanitos? Todo este conocimiento generalizado en las personas da origen y principio de la era del hombre pensante, que yo le podría dar este nombre, del hombre pensante, que lo vamos a identificar como el cogitandi homus, que no se escribe latín como se pronuncia, queridísimos hermanitos. Si no sabes la pronunciación del latín, no vayas tú a pronunciarlo, porque se escribe de distinta forma. Cogitandi homus. Queridos hermanitos, el cogitandi homus, el hombre pensante actual. Y esto va para mis amados y queridísimos pastores, hermanas y hermanos religiosos y religiosas que tienen una formación por más de 4 años y etcétera, etcétera, etcétera. El hombre pensante actual, querido hermano, no se cuece al primer hervor. Es que no encontré otra frase que pueda resumir lo que quiero transmitir. Esto es un mexicanismo, no se cuece al primer hervor, es decir, que no lo convences a la primera, que no lo convences a la primera, que no se convence fácilmente. ¿Por qué? Porque el cogitandi homus actual todo lo cuestiona, todo lo lleva a la reflexión y al análisis, lo cual es maravilloso porque es una gran oportunidad para la iglesia. Ahora lo verán. Lo que le llega a convencer, lo que le llega a convencer a este cogitanti homus, lo lleva a la prueba. Esta peculiar personalidad del hombre actual, del hombre pensante, del cogitandi homus, que no se cuece al primer hervor, que no se convence fácilmente, que todo lo cuestiona, que todo lo lleva a la reflexión y al análisis, y lo que lo lleva a la prueba, hace que sea mordaz y desafiante, astuto e inteligente. Y creo, queridísimos hermanitos, desde mi humilde opinión, que el cogitandi homus es el gran desafío de la iglesia actual. ¿Por qué? Las pedagogías actuales que la iglesia recurre para la evangelización, sin duda alguna, son valiosas y sin duda alguna tienen la eficacia porque viene intrínsecamente la gracia de Dios. Toda la labor de la iglesia es magnífica en todo el mundo. Déjame decirte, ¿por qué, hermano? ¿De qué nos habla? De que embellece al mundo la iglesia. Porque, querido hermano, es la institución mundial que tiene mayor cantidad de centros de beneficencia del mundo.
toda ella engalana, está engalanada de la belleza del Evangelio. Solo basta ver aquella alma humilde, con hábito, sin hábito, que sale a las calles con los indigentes, les da una palabra de ánimo, los conforta y le da un poco de pan, un poco de alimento. Ay, hermano, pues yo lo hago y no soy católico. Calla, amadísimo hermano, porque en ese gesto de amor actúa el Espíritu Santo. Es una manifestación de las semillas del Verbo. Van entendiendo cómo la Iglesia, queridísimos hermanitos, aún depositada en manos de barro, en manos frágiles, embellecen al mundo, y no sería el mundo igual con la Iglesia católica que sin ella. Es por esto que a este punto de nuestra reflexión cabe una pregunta. ¿Cómo entonces proclamar la novedad del Evangelio de Cristo al cogitandi homus, al hombre pensante actual? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Que yo la respondo y que es mi humilde opinión, queridísimos hermanitos, que será de gran ayuda y eficacia que la Iglesia actual considere como un valor decisivo, insustituible y obligado la atestación del Evangelio en el mundo como medida eficaz y apremiante para la nueva evangelización del hombre pensante. Hermano, ya me perdí. ¿Qué me dijo? Es decir, que es necesario el decisivo, insustituible y obligado testimonio de vida como la medida eficaz y apremiante para la nueva proclamación del Evangelio de Cristo. Muchos dirán: ay, hermano, ahora sí ya nos diste cenatorre. No es darles cenatorre, es ofrecerles una propuesta revolucionaria y desafiante para una nueva evangelización, para poder evangelizar al hombre pensante, el cogitantis homo. Déjame decirte, querido hermano, que el testimonio de vida es emergente en nuestra amada Iglesia. Es la joya de la corona de nuestra Iglesia, engalanada ya con brocados y piedras preciosas de toda especie, con su evangelización de todo tipo a lo largo y ancho del orbe y a lo largo y ancho de la historia del hombre. El cognitati homus, el hombre pensante, querido hermano, se evangeliza, además de inserciones de las verdades del Evangelio con pedagogías doctas. Con estas pedagogías doctas y verdaderas cátedras eminentes, se sellan y se certifican con el testimonio de vida, si no, quedan huecas y sin fuerza. ¿Cómo se da esto? Así como una semilla, amadísimos hermanos, que ya les compartí en otras transmisiones. Esta semilla que la Iglesia, el Evangelio de la semilla de mostaza, habla como esta referencia de la fe del hombre,
esta semilla, amadísimos hermanitos, que dentro de esa pequeña semilla ya está depositada la vitalidad, la fuerza, el vigor, para que de allí brote un hermoso y frondoso árbol. Esta semilla simbólica, amadísimos hermanitos, también podemos darle este sentido, así como una semilla que está enferma, que no tiene fuerza, no tiene vitalidad, y que la sembramos y que da un árbol enfermo, débil, deficiente, que no tiene fuerza, vigor, no crece mucho, se seca, se deshoja y es fácilmente vulnerable ante los bichitos que se lo andan comiendo, que muere pronto. Así podemos dar este ejemplo, amadísimo hermanito, que la semilla que sembramos y esparcemos pierde fuerza, vitalidad en su dinamis espiritual cuando no es acompañada con el testimonio de vida. Por eso podemos escuchar grandes cátedras eminentes y en nuestra alma o en el alma de aquel que escucha no germina y no da fruto abundantes. Es por eso que estas cátedras y todas estas pedagogías doctas deben ser selladas y certificadas con el testimonio de vida. El hombre pensante, el cogitati homus, queridos hermanos, se evangeliza con el testimonio de vida. El cristiano coherente en palabra y testimonio de vida es aquel cristiano capaz de insertar las verdades del Evangelio de forma contundente en el cogitati homus, es decir, en el hombre actual, en el hombre pensante, que todo cuestiona. Para esto, déjame comentarte que el rey David, queridos hermanos, plasmó bellamente en el Salmo 18 esta verdad que creo humildemente que no alcanzo a vislumbrar la profundidad de su inspiración. El rey David no alcanzó a vislumbrar la profundidad de su inspiración, porque el Salmo 18 cita, que te lo recito completo: el cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa su mensaje, la noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Allí le ha puesto su tienda al sol. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe, a recorrer su camino. Es Cristo el sol de la mañana. Asoma por un extremo del cielo y su órbita llega al otro extremo, y nada se libra de su calor, nada se libra de la iluminación del Espíritu Santo. San Francisco de Asís, santazo de primer nivel, un día le dijo al hermano Leo: hermano, vamos a predicar. Se lo llevó, recorrió la ciudad,
caminó descalzo, con su hábito en su extrema pobreza con la que él vivía, su hábito todo carcomido, yo me lo imagino. Qué hermoso, dichosos los ojos que los han visto. Con su hábito carcomido de pobreza, el hermano Leo, dos personas insignificantes para una sociedad racista, elitista de su época, donde el valor era la riqueza, y ver esos hombres descalzos. Y regresaron a su convento y le dijo: hermano Leo, padre Francisco, pues íbamos a ir a predicar. Ya hemos predicado, querido hermano, con nuestro testimonio. ¿Cómo no va a ser testimonio ver esos hombres? Es lo que necesitamos. Y hoy es necesario que le respondan a San Francisco de Asís sus hijos su propio testimonio de vida, el testimonio que él dio. Es necesario que en la actualidad sus hijos respondan a ese testimonio. Es necesario que el hombre actual vea plasmado en nuestra vida, en nuestro modus vivendi, en nuestro modo de vida, la verdad del Evangelio. Es necesario que hagamos vida el Evangelio para que el cognitati homus, el hombre pensante, lea en nosotros, como si fuéramos un códice, la belleza, la grandeza, la delicadeza, la magnificencia del Evangelio de Cristo. Así, amadísimos hermanitos, como ahora que estoy tomando mi diplomado, la verdad de Guadalupe, así como la verdad de Nuestra Señora de Guadalupe, plasmada en una humilde tilma de palma, ha sido y será la gran evangelizadora de América. Así, el nuevo cristiano, plasmado en su vida la belleza del Evangelio de Cristo, será el gran evangelizador del hombre pensante. Lo cuestionará, romperá lo quebrará en sus razonamientos, lo indagará, lo cuestionará, lo llevará a tocar fondo. Se cuestionará el sentido de su vida. ¿Cómo es que se da esto, queridísimos hermanitos? Así como el santo cura de Ars, con su testimonio de vida, logró multiplicar la cantidad de adeptos a la fe en su parroquia. Por su testimonio, que testificaba su palabra, sellaba con su testimonio su palabra, pregonada al pueblo de Ars. Así el cristiano divinizado y santificado en la verdad del Evangelio, proclamará el Evangelio desde su vida y atraerá al hombre actual a la iglesia en muchedumbres y en gran cantidad. ¿Cuántas conversiones se dan por el testimonio de vida? De esta manera, el cristiano actual, en su vida diaria y común, será el oferente de oro, incienso y mirra como ofrenda agradable a Dios, que reconoce a Cristo como Hijo de Dios, como eterno sacerdote y como Rey eterno. Este tema, amadísimos hermanitos, les decía a mis hermanos, da para más, da para más.
profundizar cada una de estas y escabullirse, es meterse en el conocimiento y pensar, cansarse cerebralmente para poder dar a luz el conocimiento. Da para más, amadísimos hermanitos. Por eso, a este punto de nuestra reflexión, cabe otra pregunta elemental. ¿A qué le podríamos llamar testimonio de vida? ¿A qué le podemos llamar divinización del hombre? ¿A qué le podemos decir santidad de vida? Pero lo verán en mi próxima transmisión. Perdón, hermanitos, pero nos iríamos y este tema da para muchas aristas en torno a esto hermoso que les estoy compartiendo, que para mí fue hermoso. Pero es necesaria otra transmisión para que podamos tener más tiempo para continuar compartiendo. Es el momento de contemplar la palabra, querido hermano, de confrontarte ante la palabra. Aquí está la palabra de Cristo, confróntate ante ella. En un breve momento de silencio y recogimiento, contemplemos la palabra de Cristo y esforcémonos por encarnarla, aquella frase que te dijo algo el hermano Gerardo de lo que compartió, escríbela y confróntate ante la palabra, que es realmente contemplar la palabra de Cristo lleva una confrontación interior. Escribe lo que el Espíritu Santo te vaya inspirando, haz tu tarea, como la vez pasada que les he dejado tareas, haz tu listado de lo que tienes que dominarte, haz tu listado de lo que tienes que sanarte para que a través de la palabra busques esa profundidad del conocimiento de Dios para poder sanar y poder dominar y poder dar vida a la palabra de Cristo en nuestro interior. En este breve momento de silencio, queridísimos hermanitos, contemplemos la palabra. Dejaré este breve momento de silencio para poder reflexionar y para poder meditar la palabra de Cristo. Te dejo estos pajaritos bellísimos que se oyen de lo más lindo, que a lo mejor fue los que el indito Juan Diego escuchó cuando se le apareció la siempre Virgen, Santa María de Guadalupe. Los dejo para que escuchemos estos pajaritos, queridísimos hermanitos, para contemplar la palabra de Dios.
Así, queridísimos hermanitos, si necesitan más tiempo, pueden darle un pause a esta transmisión para continuar en esa contemplación de la palabra que va intrínsecamente, la confrontación de la palabra que va intrínsecamente encarnar la palabra en este breve momento de silencio, queridísimos hermanitos. Si lo necesitas, dale pausa y continúa haciendo tu trabajo. Escribe en esta libreta que se quede a manera como de diario. Puedes tener una libreta que diga un momento para, lo titules un momento para el corazón con el hermano Gerardo, o como tú quieras, y poder escribir tu trabajo espiritual, tu tarea, tu talacha de todos los días, que ya te ayudará muchísimo a escuchar. Si eres nuevo, escuchar transmisiones anteriores que ya están en mi canal, que aquí en Facebook también, en el canal de YouTube, que comparto a manera de shorts, de cortos, en otras páginas, en Twitter, hermanitos, en Twitter le estoy pegando duro, diariamente les comparto un pensamiento, una reflexión, estoy allí tuiteando, también en Instagram les estoy compartiendo las lecturas patrísticas, las lecturas y reflexión diaria, y también la cita bíblica para antes del descanso que nos lleve a una reflexión. Entonces, pues allí puedes tú tener muchas herramientas para poder encontrar la verdad que buscas y para poder encontrar respuestas a tu vida, para poder permitir que tu vida cobre rumbo y puedas llegar a paladear un poquito de la sabiduría de Dios. Así, de esta manera, queridísimos hermanitos, quiero hacer extensiva que olvidé mi libro en mi habitación allá arriba porque se los quería compartir físicamente, pero llévate el título, me disculpo por eso, llévate el título porque te lo recomiendo ampliamente, que va muy ad hoc con nuestra reflexión y nuestro tema de hoy. Ese libro, Cruzando el umbral de la esperanza, que son las respuestas que su santidad Juan Pablo II le da a un periodista llamado Vittorio Mezzori, italiano, donde le plantea 10 preguntas de una profundidad extraordinaria. ¿Quién es el hombre? ¿Por qué Dios se esconde? ¿Por qué Dios se enmudece? ¿Por qué Dios está callado? Y el Santo Padre te lo responde de una manera magistral. A través de la lectura de ese libro, queridísimos hermanitos, su servidor encontró su conversión. A través de la lectura de ese libro, porque yo soy duro, necio en mi mente, en mi corazón, porque a mí las cosas me entran a través del conocimiento. Y a través de ese libro fui rescatado de la ignominia espiritual y de un evidente ateísmo. Se lo recomiendo ampliamente, queridísimos hermanitos. No lo tengo a la venta, búsquenlo en las librerías, ojalá que en internet esté, bájenlo en PDF, imprímanlo, se lo recomiendo ampliamente, la lectura del libro que va a ser la tarea de esta semana, Cruzando el umbral de la esperanza, de Vittorio Mezzori, donde el Santo Padre, su santidad, se dio a la tarea y dispuso de su tiempo para responder preguntas que este periodista le planteaba a su santidad para el hombre actual, para el cognitatis homus, para el hombre pensante. Y ojalá puedas encontrar, amadísimos hermanitos, la respuesta y una luz en tu vida. Pues allí está la tarea. Entonces les voy a poner, voy a poner en práctica lo que mi profesor de filosofía latinoamericana en clases nos hacía. ¿En qué consistían sus clases? Eran originales, totalmente originales. No era de que exponía y nos decía que la filosofía latinoamericana. No, amadísimo hermano. Si acaso pronunciaba 5 frases,
Sí, te voy a decir por qué. Porque llegaba, que le mando saludos, luego una vez nos vimos ya después de muchos años y yo le dije, padre, yo fui su alumno y se quedó sorprendido. Pues, ¿qué hacía? Llegaba con 12, 14 libros así, en la mesa de su escritorio y nos daba cada uno. Toma tú, tú, este. Tienen que leerlo de la A a la Z y en nuestra siguiente clase, que era los 8 días, cada uno va a exponer ese libro. ¿Qué tal? Ay, hermanitos, me confieso que yo a veces hacía trampa. Porque, ay, Dios mío, perdóname. Porque pues es que tenía clases eran 9 materias. Eran 9 materias y todos los padres, en su mayoría padres, había también seglares como la profesora Lupita de psicología, que todos querían 10 en su materia y era mucho, tareas y tareas. Y pues, ¿qué hacía? Ay, pues me tocó tal libro, pues a leer el principio, el fin y en medio, y con eso hacía mi resumen. Pero la gran mayoría, pues sí tenías que leerlos completo, porque era de una riqueza cultural muy valiosa y que gracias a la lectura de todos esos libros, pues me ha permitido Dios tener una claridad y un criterio filosófico, porque ese fue con lo que yo concluí todos mis estudios de filosofía, que pude descubrir que Dios me permite tener un criterio filosófico y teniendo como referente este criterio filosófico, bueno, pues la teología va a ser mucho más sencilla de digerir. Así es, queridísimos hermanitos, pues les agradezco muchísimo en el Señor que hayan estado conmigo, que hayan estado en esta transmisión. Disculpen que le haya cambiado el horario, pero bueno, pues era necesario para poder nosotros poderle yo compartir, para más o menos haberle compartido así la estructura del programa. Agradezco a todas las personas que me mandan sus comentarios, los amo en el Señor. Agradezco que hayan estado conmigo y nos vemos la próxima semana con otro tema en este programa. Un momento para el corazón con el hermano Gerardo, agradeciendo que lo compartan y que se agreguen a mi canal de YouTube para que diario pueda recibir una reflexión hermosísima que te lleve a la reflexión, a la interiorización y que puedas descubrir la belleza de la iglesia engalanada y enjollada, porque así está y así la queremos y así la amamos y así va a estar eternamente, aunque muchas voces digan que no, que ya se andan peleando. Ay, mis hermanitos fanáticos, los amo en el Señor, pero que Dios tenga misericordia y se apiade de ustedes, porque que nuestro amado Santo Padre Benedicto XVI, que ya está confundiendo, su muerte ya está confundiendo a estas almitas débiles en su pensamiento, en sus razonamientos y en su corazón, y bueno, pues hay una gran confusión, y que el nuevo Papa, y que debe de hacer la iglesia, bueno, ahora sí que como dicen por ahí, chismes de bajo barrio, que no hagan caso omiso, absolutamente hagan caso omiso, eso no proviene del Espíritu Santo, amadísimos hermanos. Ya les he dicho cómo poder distinguir un mensaje que proviene del Espíritu Santo o un mensaje que proviene del mal. Es sencillísimo. El mensaje del Espíritu Santo siempre te va a dejar un corazón lleno de esperanza, de paz, de caridad, de amor y latiendo cálidamente, mientras que las otras voces te inquietarán, te pondrán en duda, te confundirán, y eso no proviene del Espíritu Santo. Así que a un ladito, valen chocolate todos esos comentarios, ustedes fluyan en el amor de Dios, y desde mi corazón les deseo a todos ustedes que Dios pueda morar en ustedes y que les dé abundante paz interior. Te agradezco que hayas estado conmigo. No olvides buscar, comprar y adquirir esta joya del Santo Padre Juan Pablo II, Cruzando el umbral de la esperanza. Y te dije que te iba a aplicar la de mi profesor. Eso tienes que leer, y por favor me mandas a mi correo electrónico jerryurua
10@yahoo.com la síntesis de su lectura. Sí, queridísimos hermanitos, hay que darle valor al conocimiento de Dios, hay que darle valor no es fácil ser católico, tienes que estudiar mucho y muchísimo. Pues ándale, hermanito, lee este libro y me mandas el resumen y yo te daré un diploma con la firma del hermano Gerardo por todas las lecturas que vayas haciendo. Los amo en el Señor y recuerda que mi paz es tu paz y tu paz es mi paz. Nos vemos en nuestra siguiente transmisión. Dios los bendiga, los acompañe por siempre y los dejo con estos pajaritos que se escuchan en el fondo.